Miles de venezolanos bajo prisión silenciosa. Familias luchan contra la injusticia y la crueldad en una tierra de encarcelados. Concentraciones y amenazas. Mientras María Corina Machado busca reactivar lo que denomina estructura ganadora, Nicolás Maduro advierte que a los que amenacen con guerra los esperan los fusiles. Antes que sea demasiado tarde, presidente de Uruguay exige acción inmediata de las Naciones Unidas sobre crisis en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Finalmente ya es viernes 27 de septiembre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ahora sí, comenzamos. Según el gobierno de Nicolás Maduro, han detenido en el país en esta crisis postelectoral al menos 2.500 personas. Sin embargo, la organización defensora de derechos humanos Foro Penal reporta un poco más de 1.800 detenciones por razones políticas, cifra que representa el mayor número de encarcelamientos registrados en nuestro país en el siglo XXI en un corto periodo de tiempo, es decir, después de conocerse los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Pero además aquí se incluye una cantidad importante de adolescentes que mantienen incomunicados y sin derecho a la defensa privada. Según denuncian sus propios familiares, estos jóvenes han sido víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos. Joana Álvarez nos cuenta más. La organización no gubernamental Foro Penal detalló que del total de 1.867 aprehensiones arbitrarias, 1.723 se hicieron tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de fraude electoral, en la que aún están involucrados al menos 68 adolescentes, a pesar de ser una realidad negada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien fue desmentido este jueves en las inmediaciones del Ministerio Público en Caracas. Que él dice que no hay adolescentes detenidos y creo que está mal informado porque nosotros, padres, madres, hermanos, familiares, somos la prueba viviente de que sí existe y se le está violando el debido proceso. La mayoría de los detenidos han sido trasladados a cárceles comunes como Tocorón, donde según la ONG que defiende los derechos humanos, hay 956 presos políticos, pero también a Tocuyito, que cuenta con al menos 600 de estos detenidos en el contexto postelectoral, gran parte de ellos jóvenes y adolescentes, a quien sus familiares no han podido ver. Desde que mi hijo fue detenido desde el 31 de julio no lo he visto. Lo tienen en Tocuyito, no le dan acceso a visitas, no le dan acceso a que le pasen comida, ni siquiera agua. No sé nada de él. Cada 15, 20 días que le dan una llamada de 2 minutos. Eso es lo único que sé de mi hijo. Él trabajaba en un equipo de básquet. Mi hijo es basquetbolista, mi hijo no es ningún terrorista. Familiares de los 68 adolescentes aún encarcelados, en su mayoría de entre 14 y 17 años, afirman que han sido torturados y coaccionados para confesar haber sido pagados por el Comando con Venezuela y María Corina Machado para salir a protestar, siendo el costo de negarse cárcel por 10 años ante un supuesto terrorismo. ¿Alguna vez que tu hijo iba a ser imputado por terrorismo? Jamás. O sea, porque se lo llevaron por un supuesto video y por una supuesta averiguación. Al pasar los días tiene hurto, terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. Importante destacar que desde el año 2014 el Foro Penal ha registrado 17.577 detenciones por motivos políticos, de los cuales 14.000 hoy están excarcelados. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos, vamos a interactuar en todas nuestras plataformas digitales a través de la pregunta del día. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Al menos 1.867 personas permanecen tras las rejas en Venezuela por razones políticas, según la ONG Foro Penal. El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que son alrededor de 2.500. Pero el problema aquí, o la mayor preocupación, es el estado de indefensión que denuncian las familias. Entonces, si pudieras proponer una iniciativa para ayudar a los presos políticos y a sus familias, ¿cuál sería y por qué?
El presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de aniversario del CEOFAN, desde donde alertó que él, junto a los militares y el pueblo venezolano, no permitirán que factores de la derecha hagan política a bombazos para presuntamente generar violencia en el país. Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, insiste en que la oposición está buscando mercenarios para traerlos a nuestro país, por lo que le rogó a los jóvenes parlamentarios que se cuiden. Natalia Roca nos amplía. Nicolás Maduro advirtió a los que amenacen con guerra, los esperan los fusiles y la Unión Popular Cívico-Militar Policial. Dijo estas palabras en el acto de aniversario del CEOFAF. También fue enfático al alertar que no se equivoquen con Venezuela. A Venezuela nadie la amenaza. Insisto una y mil veces, no podemos bajar la guardia frente a los fascistas, los terroristas y estos criminales, porque quieren hacerle daño permanente al pueblo en una guerra de guerrilla fascista contra el sistema eléctrico para dañar la tranquilidad y la vida del pueblo. Maduro advirtió que el pueblo venezolano puede contar con la Fuerza Armada Bolivariana para defender la revolución de Chávez de los militares estadounidenses. De hecho, en el estado Táchira, en Ureña, las FARC ya comenzaron entrenamientos militares y a expandir mensajes a los civiles sobre qué hacer ante los ataques que ocurren a través de las redes sociales contra el gobierno nacional. Y especialmente a través de las redes sociales. Por ello, inoculando odio, por ello, aquí en Táchira hemos diseñado, ¿verdad?, la comunidad digital. Todo un ejército detrás de bastidores en los municipios para generar conciencia en cuanto al ataque digital y la respuesta oportuna. En otro orden de ideas, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, durante el tercer encuentro nacional de Red de Jóvenes Parlamentarios, dijo que la oposición busca a mercenarios para traerlos a Venezuela. Una sociedad de cómplices, perversa sociedad de cómplices. No hay ni un solo juzgado, no hay ni un solo enjuiciado por los 11.000 asesinatos contra jóvenes venezolanos. Pero eso lo llamaban democracia. Y eso no es democracia, eso es fascismo. Además, Diosdado instó a los jóvenes a cuidarse ante las múltiples expresiones de odio impulsadas por la extrema derecha. María Corina Machado convocó a los comanditos para este 28 de septiembre, cuando se cumplen exactamente 2 meses de haberse llevado a cabo la elección presidencial. La líder opositora indicó una serie de pasos a seguir para activar lo que ha denominado como la estructura ganadora, reafirmando que los venezolanos organizados fueron clave para lograr la victoria en los pasados comicios. Escuchemos. Se viene el 28. Se cumplen 2 meses de nuestra apoteósica victoria, que nos toca ahora reorganizar mejor nuestra fuerza. Vamos a salir todos con nuestros comanditos organizados en todo el país, moviéndonos juntos de manera coordinada, con mucha inteligencia. Vamos a hacernos sentir que se respete la verdad. Estamos en una nueva etapa. ¿Cuál es la clave? La organización en la base en enjambres. Obvio, lo que quiere después de esa paliza que le dimos es silenciarte, asustarte. Por encima de todo, lo que quiere es desmoralizarte. ¿Cuál es nuestra estrategia? Simple. El régimen va a salir el día que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Por lo tanto, tenemos que aumentar este costo todos los días. ¿Cómo funciona? Pues aumentando la fuerza todo el tiempo hasta llegar a ese punto. ¿De dónde sacamos esa fuerza? De muchas partes. De la presión internacional, de la justicia internacional, pero sobre todo de nosotros mismos, de la organización de los venezolanos coordinados dentro y fuera de Venezuela. El Enjambre es una organización móvil, ágil, súper dinámica, sin principio ni fin. Nuestra protesta ciudadana evoluciona para que tenga el menor riesgo para la gente y el máximo impacto en nuestro objetivo. Desde la ciudad de Nueva York, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, instó a las Naciones Unidas
a actuar antes de que sea demasiado tarde sobre la crisis política de Venezuela. El mandatario advirtió que si la comunidad internacional no reacciona, otro país se verá sometido a lo que viven hoy los venezolanos. Marina Glot con el informe. Amigos de Impacto Venezuela, este es el último discurso del presidente Luis Lacalle Pou como jefe de Estado del Uruguay ante las Naciones Unidas, ya que en marzo de 2025 entrega el poder. Él se convierte en uno de los tantos mandatarios que tomaron el tema de la crisis política en Venezuela como bandera ante el mundo. El presidente Lacalle Pou enfatizó que siempre estuvo apartado del gobierno venezolano, al que calificó de autoritario e intolerante. Que ha atentado contra la libertad y ha atentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos, por interés. Desde la ONU destacó que ya no se trata de presentar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, porque el tiempo se agotó. Aseveró que se trata de condenar lo que considera un proceso comicial viciado, la persecución política con la supuesta violación de los derechos humanos. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. El presidente Lacalle Pou ha sido uno de los jefes de Estado más críticos del gobierno venezolano en manos del presidente Nicolás Maduro, postura asumida por número importante de homólogos del continente americano. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más, así que no se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Exigen al vicecanciller venezolano acceso consular a los 2 españoles detenidos. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reunió este jueves en Nueva York con el vicecanciller venezolano, Rander Peña, a quien le exigió que España pueda brindar acceso consular a sus 2 ciudadanos detenidos en Venezuela, pero también le pidió que el gobierno venezolano informe el paradero exacto de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme y que comuniquen los cargos que se le están imputando. Recordemos que estos 2 ciudadanos españoles fueron detenidos en Venezuela por supuestamente participar en un complot contra el presidente Nicolás Maduro. En otras noticias, Parlamento Vasco solicita una solución negociada para Venezuela y exige la publicación de las actas. El Parlamento Vasco aprobó este jueves solicitar al gobierno de su país, al de España y a la Unión Europea que continúen apoyando la democracia y la paz en Venezuela, promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis. Exigen además que el gobierno venezolano publique las actas de la elección presidencial para ser escrutadas por la comunidad internacional. Cambiando de tema, la brecha entre el dólar oficial y el mercado negro en Venezuela se ha ampliado en un 20%, lo que podría reactivar la inflación en medio de una creciente tensión política postelectoral. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por estabilizar el tipo de cambio, la demanda de divisas sigue superando la oferta, generando incertidumbre económica. Génesis Pérez nos amplía esta información. Tras varios meses de estabilidad, la brecha entre el precio oficial del dólar y su cotización en el mercado paralelo se ha abierto en Venezuela, situándose en un 20%.
Según el cambio oficial, un dólar equivale a 36,81 bolívares, pero en el mercado negro la divisa supera los 44 bolívares. Este fenómeno amenaza con impulsar nuevamente la inflación en un país ya golpeado por la crisis económica y la tensión política. Expertos explican que esta creciente brecha genera presiones inflacionarias, tanto en bolívares como en dólares, mientras que la demanda de divisas aumenta, empujando el dólar en el mercado paralelo. El Banco Central de Venezuela informó que la inflación anual hasta agosto se ubicó en 35,5%, una reducción significativa comparada con los años anteriores cuando alcanzó picos históricos. Las hiperinflaciones son una manifestación de ese desplome total de la demanda de dinero y los precios se van y el dólar empieza a subir y bueno, es un fenómeno de espiral. Los venezolanos, que en su mayoría usan tarjetas de débito para transacciones debido a la devaluación del bolívar, se enfrentan al desafío de lidiar con una inflación que sigue siendo una de las más altas del mundo, a pesar de haber disminuido en los últimos años. Cualquier país empieza a usar otra moneda, quiere decir que ha casi prácticamente repudiado su propia moneda. Y eso ocurre cuando la moneda pierde alguna de sus funciones y básicamente una de las funciones fundamentales, que es resguardo de valor. La situación se agrava en un contexto de inestabilidad política, con la oposición denunciando fraude en la reciente reelección de Maduro. Por su parte, el gobierno ha intentado mantener estable el tipo de cambio oficial mediante la inyección de más de 3.700 millones de dólares en el mercado durante 2024, pero la oferta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, que pasen un excelente fin de semana. Con el favor de Dios, nos vemos el lunes.